Los salmos, hermanos, son un cúmulo o más bien retratan varios asuntos de la vida de piedad. Cosas que usted ni yo pensaríamos quizás que el salmista ponía en manos de Dios. Aprendemos a través de la palabra a ponerlas en sus manos y a considerarlas. No hay cosa grande o pequeña que no podamos y debamos llevar al trono de la gracia. Este título no es mío, lo tomé prestado de un autor antiguo, quien le llamó a este salmo oración del creyente difamado. Pero además, hermanos, este título es sugerido por la ocasión en la que fue escrito. En el título del salmo se dice que esta es una composición de David que cantó a Jehová acerca de las palabras de Cus, hijo de Benjamín. Aunque exactamente no conocemos la referencia, el contexto exacto, al menos conocemos por esta información que un individuo llamado Cus, hijo de Benjamín o de la familia de Benjamín, le proporcionó grandes males a David, hasta poner en riesgo su vida por los comentarios que hizo acerca de él. Posiblemente, y sabemos, hermano, por la historia, quién fue el más acérrimo perseguidor de David: Saúl en su momento. Y recuerde algo también, que Saúl era de la familia de Benjamín. Cus era de la familia de Benjamín. Posiblemente, si atáramos los cabos, quiere decir que Cus aprovechó su familiaridad o su parentela para llevarle reportes a Saúl y seguir envenenando su corazón contra David. Ya Saúl le tenía envidia, celos, rabia a David. Y usted va a pensar que en el mundo existe gente pacífica. No, de hecho ese es uno de los asuntos del reino, ser pacificadores, porque el resto de personas son altamente infladoras en sus palabras. Entonces usted sabe que aquí hay un rey queriendo perseguir a un hombre injustamente, y la lógica sería que usted va a tratar de que eso no ocurra. Pero ¿qué vemos aquí? Que estos individuos, hermanos, se buscan la manera de cómo Saúl odie más a David, porque parece que si se congracian con el rey, ¿verdad?, es mejor así cometan una gran injusticia. Por el motivo que fuera, no sabemos si fue que Cus se sintió celoso de David, lo que fuera. Difamó y calumnió a David, pero a diferencia de las calumnias y difamaciones de las que podemos ser objeto, puso en riesgo la vida de David con esos comentarios, como usted ya sabe que ocurrió en el relato bíblico. Saúl, ya resentido y celoso con David, con más furia se volcó a matar a este hombre íntegro. ¿Cómo lo sabemos? Pues, hermano, David asemeja lo que está viviendo como cuando un león le está persiguiendo para desgarrarlo y destrozarlo. Así que este hombre no solo está temiendo y dolido por su reputación herida, eso ya es una forma de asesinar, sino también por ver en riesgo su vida por los comentarios, por las palabras de Cus, hijo de Benjamín. Hermano, tanto fue la persecución de Saúl hacia David, que en 1 Samuel 27:1, David dijo con algo de frustración, dijo luego David en su corazón: al fin seré muerto algún día por la mano de Saúl. Hermano, este hombre lo persiguió y lo persiguió. Y usted pensaba quizás que habiéndole perdonado en esas persecuciones, David le perdonó 2 veces la vida. ¿Usted pensaría que el hombre se calmó? No, lo siguió persiguiendo. Las 2 ocasiones le prometió no volverlo a hacer y lo siguió haciendo. Hasta que un día David dijo:
es cuestión de tiempo. Este me va a matar un día de estos. Este salmo puede y quizás debe ser entendido en tres escenarios, como si ascendiéramos a una montaña. Permítame esta ilustración. Arriba de la montaña hay más luz, hay más calor, se ven mejor las cosas, y hacia abajo, pues sí, alumbra, calienta, pero no mucho. ¿Cómo poder entender este salmo o cómo poder aplicar este salmo, que creo que es nuestra tarea principal esta mañana? Y es que su aplicación se vuelve más clara y precisa entre más subamos la montaña. No que las demás aplicaciones no tengan ningún valor, de hecho están incluidas, pero cuando nos preguntamos por qué esto quedó en el registro bíblico, debemos ser muy claros, hermano, que hay un propósito principal, pero empecemos en la parte de abajo de la montaña. Seguramente, hermano, este salmo retrata la oración de un creyente que es injustamente tratado. Escuche, no todas las veces que nos tratan mal injustamente, a veces no la ganamos. Por chismosos, habladores, conflictivos, iracundos por nuestro carácter, por nuestro pecado. Y entonces, hermano, antes de ir corriendo al Salmo 7, vaya corriendo al Salmo 51. Y luego al Salmo 7. Porque si usted es zafado, hermano, si usted es iracundo, si usted es chismoso, si usted se mete en cualquier problema, pleitero, y por eso la gente le persigue. Usted no dice, es por Cristo. No, es por la ausencia de Cristo en su vida que pasa estas cosas. Pero, hermano, bien es cierto, los creyentes podemos ser injustamente tratados en virtud que somos creyentes. Somos injustamente tratados. Y es cierto, hermano, que los creyentes podemos padecer pérdidas o perjuicios por la boca malvada de los que desean el mal de usted, pero usted no como persona solamente, sino como creyente. No por algo pecaminoso que haya hecho, sino por lo contrario. Gente desea mal a los creyentes porque ellos viven en rectitud y obediencia al Señor. Hermano, usted no es el primero ni será el último que tendrá que afrontar asuntos, por ejemplo, conflictivos en el trabajo. ¿Por qué? Porque a la gente no conviene un cristiano de verdad en un trabajo, porque es recto, porque es honesto. Y entonces gente cristiana realmente se gana problemas y sufre pérdidas de verdad, pérdidas de su empleo, pérdidas económicas. ¿Por qué, hermano? No por no ser creyente, sino por serlo. Por andar así. Cristianos han sido calumniados, hechos quedar mal, perjudicados por los comentarios, difamaciones o chismes de los enemigos de la cruz. Cristianos, por vivir su fe con sinceridad, han perdido trabajos, amistades, familia, porque otros, gente celosa y amargada con los cristianos, han trabajado para su mal. Tal como David fue herido y perjudicado por la lengua detractora de Cus, de la tribu de Benjamín. El Salmo, en este sentido, en esa primera aplicación abajo de la montaña, nos enseña a pedir con humildad y certeza la liberación de estos males y la reivindicación justa del Señor. ¿Por qué, hermanos? Porque un creyente puede pedir ayuda del Señor. Porque un creyente puede pedir con humildad ser librado y reivindicado cuando esto le ocurre, hermanos, porque Dios ama las causas justas. Dios ama las causas justas. Por lo que cuando un creyente sufre injustamente, al Señor no le agrada. A Él no le gusta eso. Él está a favor del justo ahí. Ahora sigamos subiendo la montaña, que hay un segundo contexto de aplicación. Este salmo se aplica más
y recibe más de su bendición si lo consideramos como aquellos males que la iglesia experimenta por llevar a cabo la obra de Dios en este mundo. La iglesia es un conflicto en el mundo, porque la iglesia lleva el evangelio y el evangelio trae la ofensa de la cruz de Cristo. La causa de la iglesia, hermanos, si las iglesias fuéramos una organización filantrópica, dada para aliviar el hambre del mundo, la inseguridad y cosas así, hermano, el mundo amaría a la iglesia. Pero la iglesia no tiene esa función en el mundo. La iglesia tiene la tarea de Dios de sostener el evangelio que empieza con la palabra: arrepentíos de vuestros pecados. La iglesia, con su llamado al arrepentimiento, con su vida acorde a Cristo, levanta constantemente malas disposiciones de los impíos, y la iglesia es constante objeto de injurias hacia el evangelio, hacia la vida cristiana. Hermano, esto es tan viejo como el cristianismo. Tan viejo como el cristianismo. Desde que apareció el cristianismo en la historia, gente ha dicho: ¿quiénes son los cristianos? Y cosas horribles se han dicho de la gente cristiana. En el primer siglo, hermanos, hay documentos que usted puede leer. Documentos no escritos por cristianos, por los enemigos de la cruz. Cosas como: los cristianos cometen, cuando es que se casan entre parientes, ¿cómo se llama? Incesto. ¿Por qué? Porque un hermano se casa con la hermana. ¿Ya? ¿Es cierto? Bueno, sí y no, como todas las difamaciones. Algo tiene de cierto. Lo que pasa es que nos casamos entre hermanos en Cristo, ¿ya? Pero ahí está incesto. Que la gente se reunía porque fueron acusados, por ejemplo, les estoy dando una ilustración. Esto es histórico, no me estoy inventando, no es un chiste. Los cristianos fueron acusados de comer carne humana. ¿Por qué? Porque se reúnen cada domingo a comer dizque el cuerpo y beberse la sangre de un tal Jesús. ¿Es verdad o no? Bueno, sí y no, como todas las difamaciones. Que incitamos al suicidio porque el que pierde su vida la ganará. Y el cristianismo ha sido odioso para el mundo, aún lamentablemente, por aquellos que son parientes nuestros en la fe, que por celo, mala voluntad, propinan perjuicios y pérdidas al testimonio de una iglesia íntegra en el mundo. ¿Cómo sabemos, hermano? Pues recuerde que David no solo representaba su nombre, David representaba en ese momento los intereses del reino de Dios en la tierra. Hermano, de que sobreviviera David, el pueblo de Israel, el reinado de David, de todo eso estaba dependiendo que viniera ¿quién? El Mesías, Cristo nuestro Señor. De tal forma que tocarlo a él en ese sentido era difamar lo que en ese momento representaba el reino de Dios en el mundo. De manera que los peligros hacia él no solo eran a nivel personal, eso tenía una repercusión mayor. Así, hermanos, la iglesia, esa bella representación del reino de Dios en la actualidad, llamada a proclamar y exaltar a Jesucristo y su palabra, recibe perjuicios de unos y de otros. Y finalmente, en la parte de arriba de la montaña, este escenario representa el enorme cuadro de la lucha entre Cristo el Rey y su reino contra Satanás y sus huestes. Esta lucha que es invisible, esta lucha que se ha dado desde el Edén
y que culminará en el juicio final, donde toda oposición a Dios, al Evangelio y a su cruz serán suprimidas. Cuando usted nota este salmo y se aleja un poquito más, notará que hay muchas expresiones de esperanza en el juicio de Dios, pero no en el juicio que vindicaba David en su momento. Debemos verlo en el cuadro más amplio de cuando Cristo al final en el juicio haga, como dije anteriormente, un juicio final donde toda oposición a Dios, al Evangelio y a su cruz serán suprimidas, y donde Cristo será vindicado como Rey universal, y donde su iglesia será vindicada junto con Él como sus siervos. A medida que usted sube la montaña, el salmo se vuelve más significativo, porque al final se trata todo de Cristo, no de nuestros pequeños problemas en la vida. Se trata de Cristo, de su reino, de su justicia. Y sin embargo, como aclaro, este salmo puede ser bien aplicado en los demás escenarios que le dije. Notemos, hermanos, cómo David canta en este salmo. Primero, en este salmo notamos la necesidad de suplicar a Dios por protección y liberación. La necesidad que tenemos los creyentes, los hijos de Dios, de suplicar a Dios protección y liberación. Mire, hermano, que no podemos llevar una verdad bíblica a un extremo desapareciendo otra. Yo le pregunto, hermano, ¿tenemos certeza por medio de las promesas divinas que como creyentes seremos cuidados, protegidos y librados de toda obra mala y preservados para su reino celestial? ¿Tenemos esas promesas? ¿Tenemos esa certeza? ¿Que nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios? ¿Tenemos certeza de que seremos cuidados, protegidos, preservados en este mundo de Satanás, de sus intentos, de los enemigos de la cruz? Por supuesto que sí, tenemos esa certeza, y sin embargo la promesa no hace innecesaria la súplica. Antes le concede sentido y objetivo cierto. Y aquí entonces le hago la otra pregunta. ¿Puede algún enemigo de las causas justas, así como los enemigos de la iglesia y de Jesucristo, propinarnos males profundos, permanentes e irreparables? La respuesta es completamente sí. Sí, hermanos. Aunque tenemos la promesa de preservación, lo cierto es que algún enemigo de las causas justas, como los enemigos de la iglesia y de Jesucristo, pueden propinarnos males profundos, permanentes e irreparables. Y entonces, ¿por qué clamabas, David? ¿No dijo, sálvame de todos los que me persiguen? ¿Nos pueden perseguir? Claro. Y dice, no sea, es decir, que si no me liberas, que desgarren mi alma cual león y me destrocen sin que haya quien me libere. Cuidado, hermanos, porque empujar mucho la promesa de Dios hacia un lado nos quita responsabilidad en la oración. Como también si miramos solo ese cuadro, podemos perder de vista la soberanía de Dios. Es cierto, hermanos, que el mundo es de mi Dios y que todo está en sus manos y que seremos preservados. Y aún así, enemigos del cristianismo, de la cruz de Cristo, del Evangelio, de las iglesias, pueden propinarnos males permanentes y profundos y a veces irreparables.
Por eso el Señor nos da la oración, para que clamemos, tenemos la necesidad, porque si eso no fuera verdad, no tendríamos la necesidad de orar. Pero como eso puede pasar, necesitamos orar. Gente puede proferir males severos e irreversibles al creyente o a la iglesia. Satanás puede atacar y matar el cuerpo, ¿sí o no? Ah, bueno, entonces no me diga, no, nunca nos va a pasar nada. Hermanos, en la historia, por puertas como esas han entrado gente y han matado un culto de cristianos. Entonces no me diga que no, que eso no pasa. Por decir algo. Los enemigos del evangelio pueden destrozar y destruir iglesias. Si usted no sabe, iglesias se han dividido, se han acabado por los ataques de Satanás. Eso pasa, hermanos, de verdad pasa en este mundo. Aunque sabemos que todo está bajo el control de Dios, sabemos que todo será conducido soberanamente para nuestro bien. Todavía recuerde que Esteban fue muerto, que Pedro fue encarcelado con injusticia y iba a ser muerto al otro día. Recuerde que Pablo fue dejado en prisión por mucho tiempo de forma injusta. Todavía recuerde que Jacobo fue muerto a espada y otros tantos fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados y maltratados por la fe. Por la fe. No por portarse mal, ni por no pagar impuestos, ni por insubordinarse a los gobiernos, sino por mantener la fe. Esto es real, hermano. Por eso, aunque tengamos la promesa y aunque tengamos la esperanza, debemos clamar, rogar al Señor y pedir su ayuda para ser protegidos, liberados y salvados del malo y de los malos, sobre todo de los que se oponen a la fe, al evangelio, a la obediencia a la palabra de Dios y a lo que es justo y bueno delante de Dios. Dos textos con los que le quiero dejar pensando. Segunda Tesalonicenses 3, 1, 2. Si Pablo, el mismo que dijo, ¿quién nos separará? ¿Quién nos hará daño? ¿Quién? El mismo dice, por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, y orad por nosotros para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. ¿Pueden hacer daño, hermanos? ¿Los hombres perversos y malos pueden hacer daño al evangelio? Sí, hermano, el apóstol Pablo sería el apóstol. Por supuesto, hermanos, pero él decía, ciertamente gente mala se puede atravesar en mi camino y propinarme males, así que oren, por favor, oren para esto. Romanos 15, 30 al 32. Romanos 15, eso está después de Romanos 8, donde nos dice que a los que aman a Dios y que quién nos separará del amor de Cristo. Después de eso el apóstol dice, pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo, es decir, hermanos, les suplico este favor, que me ayudéis orando por mí a Dios para que sea librado de los rebeldes que están en Judea, y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén se acepta, para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios. ¿Qué pidió él, hermano? Ser librado de los rebeldes que hay en Judea. Hermanos, al final pasará lo que Dios quiera, pero Dios no espera que nos encojamos de hombros cuando el evangelio, cuando su palabra, cuando una iglesia recta es difamada y perseguida. ¿Por qué, hermanos? Porque es su causa la que está en medio.
es su nombre. Y estamos, hermano, en una lucha real, con enemigos reales. Sí, principalmente principados, potestades, pero con gente rebelde, enemigos de la cruz de Cristo. Pero aquí está el segundo punto, hermanos. Bueno, lo primero que nos enseña David, ¿a qué, hermanos? A clamar al Señor. Clame. No sea que el león venga y nos desgarre y nos destroce. Clame, clame. Así como el Señor ha sabido proteger, muchas veces ha querido que el león venga y destroce. ¿Me hago entender? Clame al Señor, clame. Nunca asuma que la promesa nos va a quitar la responsabilidad de clamar. Tenemos la promesa, entonces con más veras, hermanos, clamemos. Segundo, la importancia de tener una limpia conciencia delante de Dios. Note, hermanos, qué importante aquí el salmista no solo clama al Señor, nos enseña a clamar, sino nos muestra la importancia de tener una limpia conciencia delante de Dios. En esta sección el salmista hace varios tipos de peticiones que básicamente se resumen en el versículo 6 y parte del versículo 8. Así que no leeré los versículos 3 al 8, que es donde saco esta sección. Me basta con el versículo 6 y parte del versículo 8. ¿Qué clama el salmista? Levántate, oh Jehová, en tu ira. Álzate en contra de la furia de mis angustiadores y despierta en favor mío el juicio que mandaste. Versículo 8. Júzgame, oh Jehová, conforme a mi justicia. Primero note qué es lo que clama él. Él que está diciendo, hermanos, y en esto, hermanos, es cierto, que ninguna difamación, ninguna ofensa, ninguna persecución nos autoriza para responder de la misma manera. No, hermano, prohibido, prohibido, prohibido. La venganza no es el derecho de un cristiano. Sería el pecado de un cristiano y de una iglesia. Dios nos libre. Prefiere, hermano, que nos huellen a levantar la mano en venganza. Pero ¿qué hace el salmista? Señor, levántate tú. Tú, levántate, tú que eres el que ama las causas justas, levántate tú contra los que me propinan angustias. Despierta en favor mío el juicio que mandaste. Es decir, ya que has enviado un juicio, Padre, que sea a favor mío y no en mi contra. Júzgame, oh Jehová. Ciertamente, hermanos, son ruegos que nos corresponde hacer humildemente en este tipo de providencias. Hermanos, debemos pedir a Dios una intervención divina que nos guarde, que calme o retire a nuestros angustiadores, que el Señor haga justicia a su pueblo, que aquel que no se complace en la injusticia obre a favor de las causas justas de sus hijos, que vindique su palabra y a su pueblo sufriente, que aquel que es juez justo, aquel que es el juez justo de toda la tierra y Señor de su pueblo, dé el pago a sus enemigos, pero que se lo dé Él, no nosotros. Hermanos, pero aquí hay un asunto. David puede invocar al Señor para que obre justamente en esta cuestión, porque su conciencia no lo reprende de injusticia. Dice, Señor, aquí están tus enemigos. Señor, júzgalos tú. ¿Por qué él cree que puede pedir eso? Porque su corazón no lo reprende de injusticia. Y aquí notamos la importancia de tener y mantener una conciencia libre de ofensas delante de Dios y de los hombres. Es más, David va más allá. Invoca una imprecación sobre él. Una imprecación, hermanos, es un ruego para que la ira de Dios le caiga a uno si no pasa tal cosa.
¿Sí? Imprecar es eso, invocar un mal sobre uno, si no pasa algo. Aquí David va más allá, invoca una imprecación sobre él, diciéndole, Señor, hazme justicia. Si tú ves que yo he obrado mal, y la difamación y la persecución me la he ganado yo por actuar mal, si yo he perseguido a muerte a otro, porque él dice, si yo he hecho esto, es decir, si he perseguido impíamente a los demás, si he oprimido al que estaba en paz conmigo, es más, si he tratado mal a mis enemigos, entonces esto que estoy pidiendo para ellos, que sea para mí. Y coloca bajo tus pies mi vida y mi gloria, es decir, mi reputación, mi honra. Si yo he hecho esto de lo que estoy viviendo, si yo he hecho con otros lo que ahora me están haciendo, si yo he perturbado a mi amigo, es más, le he pagado mal a mi enemigo, si yo he obrado injustamente, más bien que tu venganza que estoy pidiendo caiga sobre mí. La importancia de tener una limpia conciencia delante de Dios y de los hombres. En este contexto es que clama, tú Jehová que juzgarás a los pueblos, júzgame, oh Jehová, conforme a mi justicia y conforme a mi integridad. Aquí, hermanos, no está pidiendo el juicio final que se haga conforme a su justicia, no. Aquí él no está apoyándose en su justicia para ser justificado delante de Dios como pecador. Aquí no es el tema ese. El tema de júzgame conforme a mi justicia y mi integridad es en este contexto. Señor, tú sabes que he obrado con justicia. He sido íntegro en mi andar, por lo que esta calumnia no es cierta. Es una declaración de inocencia en su caso, porque toda calumnia y persecución que ha vivido David son injustas. Es decir, eso que le inventó Cus era falso. Por eso él puede decir, Señor, júzgame conforme a mi justicia. Eso que dijo Cus es falso. De aquí que notamos la importancia de vivir con la consigna paulina de Hechos 24:16. Consigna paulina de Pablo. Y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Hermanos, ¿acaso alguien clamaría a Dios pidiendo justicia si su corazón lo reprende de haber obrado injustamente? ¿No, verdad? Pues, ¿qué va a pedir a Dios? Si pido justicia me aniquila a mí también, ¿no ve? Por eso, andar sin limpia conciencia nos tapa la boca en la oración. Cuidado, cuidado con eso. Aún, hermanos, si tenemos que ejercitar una conciencia iluminada por la palabra de Dios bajo tratos injustos, groseros y perjudiciales, todavía, hermano, trabaje y procure tener una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. El pecado de nadie nos da permiso para vivir resentidos, cargados, amargados, frustrados, ni mucho menos para tener pleitos, celos, iras, contiendas. Nada, nada. No hay ninguna excusa para que un creyente peque con sus actos o resintiéndose en su corazón o odiando a otros. Dios nos libre. Dios nos libre. Porque cuando usted lo hace, usted está ejecutando su propia venganza, así sea secreta. Pero, hermanos, hablamos de estos casos donde parece que Dios ha olvidado las causas justas y deja a sus hijos o a su iglesia a merced de sus enemigos.
y en verdad el creyente o la iglesia recibe mal y el perjuicio de su maltrato o palabras, allí debemos olvidar, hermanos, que no todo lo que parece es verdad. Parece que Dios nos ha olvidado, pero no es verdad. El Señor se volverá a sentar en su trono, como dice David, y Él vindicará las causas justas. Lo que no nos dice es cuándo, pero Él vindicará las causas justas. Él ascenderá a su trono nuevamente. Si usted ha sido maltratado como creyente, por ser creyente, hermano, el Señor es juez justo de toda la tierra. Él vindicará al justo. Y eso nos da ánimo, hermanos, para tener una limpia conciencia delante de Dios y de los hombres. ¿Por qué, hermanos? Porque Él hará lo que es justo. Imitando en esto al Señor Jesucristo, que dice en primera de Pedro 2:20 al 23. Pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? O sea, no hay ninguna gloria. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Entonces, ¿qué nos toca hacer, hermanos, en estos casos? Hermanos, sufrir y soportar. ¿Y cómo amarra este principio el apóstol en nuestro corazón? Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. ¿Debemos clamar? Por supuesto. ¿Podemos clamar que el Señor haga justicia? Sí. Tenemos una limpia conciencia. ¿Y qué hacemos? Señor, encomendamos esta causa a ti. Él juzgará justamente. Tercero, notemos, hermanos, la bendición de tener seguridad en la justicia divina, versículos 9 al 16. Quiero aclarar algo aquí, y es que si bien la limpia conciencia da tranquilidad y pone palabras correctas en nuestras oraciones, ¿es verdad? La limpia conciencia nos da tranquilidad y nos pone palabras justas y correctas en la oración. Nuestra seguridad de preservación, de liberación, nuestra esperanza de justicia no está en tener una conciencia limpia. Más bien, nuestra esperanza y seguridad está en la justicia divina. Cristiano, ¿ha sufrido difamación y calumnia por su fe? Iglesia, hemos sufrido el azote de la lengua de enemigos y gente que no entiende nuestra fe y devoción. Aún hemos recibido el mal de creyentes que se han dejado contaminar por la difamación. Hermanos, iglesia, tenemos una gran bendición que nadie puede remover, y es esta: Dios es justo. ¿Pensó que le iba a decir, ¿tenemos limpia conciencia? No, nuestra esperanza es esta: Dios es justo. Antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Romanos 3:4. Génesis 18:25. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Es retórico. Es decir, la respuesta está incluida en la pregunta. Sí, lo hará. Por eso en el versículo 11, Salmo 7:11, David dice: Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Así que tranquilo, que aunque parezca que Dios les da poder para perseguir
y sobreponerse, clame al Señor, pero sepa que Dios está airado contra el injusto. Ama a su pueblo y Él no va a permitir para siempre las causas injustas. No. La justicia de Dios, aquí la veo en este salmo, tiene dos caras. Por el lado de los impíos, la justicia de Dios obrará haciendo que el Señor acabe con la maldad de los inicuos. Así se manifestará la justicia de Dios en los impíos. El Señor acabará con los inicuos. Ya que el Señor está permanentemente airado con el impío, dice la Biblia, si no se arrepiente, el Señor afilará su espada y destinará toda clase de males contra ellos, pues quien concibe maldad, se preña de iniquidad y da a luz engaño, no se mantendrá delante de Dios. El Salmo dice que esas personas caerán en las mismas trampas que han elaborado para consumir al justo, a la iglesia o al evangelio. Versículo 16. Su iniquidad volverá sobre su cabeza y su agravio caerá sobre su propia coronilla. Por el lado de los impíos, hermanos, nadie que obre con injusticia ganará. Nadie, nadie, nadie. Que usted no vea. Pero esto es terrorífico, me parece. Dios desenvainando una espada y tensando un arco. Usted no quiere estar al otro lado de esa espada ni de esa flecha. Pero qué bondadoso es el Señor. Si no se arrepiente, entonces, ¿qué implicamos? Que todavía Dios quiere que se arrepienta para que no le caiga ese mal. Bien, por el lado de los justos, la justicia de Dios nos muestra que el Señor obrará manteniendo firme al justo, versículo 9. Que el Señor será escudo, liberador y salvador de sus opresores, versículo 10. Otra vez, ¿por qué? Porque Dios es juez justo, porque Dios justo prueba la mente y el corazón. Pero Santiago 5, 10 y 11 nos consuela aún más, mucho más allá, hermanos. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren, obviamente a los que sufren en el nombre del Señor. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo con su pueblo. Por eso podemos ser pacientes, hermanos, y esperar y luchar en oración y clamor, trabajar en la piedad para escapar de las garras del enemigo, pero jamás, hermanos, alargar nuestra mano para intentar compensar con la carne las injurias carnales. Es duro esperar con paciencia la vindicación, es cierto. Si usted como creyente ha sido afrentado como cristiano por otro, lo que llamamos alguna ofensa personal por ser cristiano, quizás la vindicación vendrá más tarde, hermanos. Si así Él quiere. ¿A quién recuerda? Yo recuerdo a Daniel, por ejemplo, ¿verdad? La vindicación vino. Un poco más, no fue una noche, fueron quizás años, pero a José le llegó su vindicación, ¿no? Volvió a ser vindicado. Hermano, si usted por Cristo está sufriendo, nunca se vengue. Enmiende al Señor, confíe en Él, hermano, y Él lo vindicará cuando Él quiera. Si es la causa del reino la que sufre una pérdida, debo decirle algo. Muchas cosas quedarán para ser resueltas hasta el juicio final. Así que más paciencia aún, hermano. Hay muchas cosas que en esta vida
se van a ir como una injusticia. Pero en el juicio final, de ahí sí no pasa, hermano. Las iglesias a veces sufren pérdidas, cosas que ya en esta vida jamás se van a recuperar. Por ejemplo, ¿cómo repara usted la muerte de Esteban? Nos mataron al mejor predicador del momento. ¿Qué pudimos hacer? Nada. La vindicación de eso, ¿cuándo vendrá? El juicio final. Pero hermanos, el Señor traerá justicia, y no hay justo que quede maltratado o injusto que se salga con la suya al final, cuando Jehová juzga a los pueblos con justicia. Versículo 8. Y finalmente, hermanos, termino con esto. Versículo 17. Nos muestra la obligación de reconocer en adoración la justicia divina. ¿Cómo termina el Salmo? Otra vez, hermano, que hemos visto en todos los salmos, que empezó el salmista con un afán, una queja, y mire cómo termina: alabaré a Jehová conforme a su justicia, y salmodiaré al nombre de Jehová el Altísimo. Aquí el salmista se dirige al Señor como Elión, Altísimo, Supremo, para no olvidar o para recordarse siempre que el Señor está en control de todo. David vuelve a aprovechar cualquier circunstancia para alabar al Señor. Precisamente, si el intento de los enemigos de David era neutralizarlo, David transformó esta pérdida en otra ocasión para glorificar al Salvador. Dice un comentarista: este salmo demuestra que aún el más amargo y doloroso de los males, como la calumnia, puede darnos motivos para componer un salmo. Qué bendición tan grande sería si fuéramos capaces de convertir incluso los acontecimientos más adversos y desastrosos en tema de una canción. Esto hizo el salmista. Si la lucha ha hecho mella en el ánimo de algún creyente, si la lucha ha hecho mella en el corazón de una iglesia que tiene que perseverar bajo calumnias y difamaciones permanentes, Hebreos 10, 35 al 37 nos consuela así: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Consuélese con eso. Alabamos al Señor que tiene el control de todo. Lo alabamos porque Él se saldrá con la suya y sus propósitos se cumplirán. Le alabamos porque todos los elegidos, por inmensa que sea la persecución, llegarán al cielo por su poder, y Cristo no perderá a ninguno. Le glorificamos porque el diablo y los enemigos de la cruz serán derrotados para siempre. Le glorificamos porque el Evangelio triunfará, habiendo sido olor de vida para unos y olor de muerte para otros. Pero le alabamos por esto, hermanos, porque Él mismo, para ganar la completa salvación de su pueblo, voluntariamente se puso a merced de sus enemigos, quienes le calumniaron, le difamaron, le juzgaron injustamente y le mataron, pero que desde ese cieno se levantó para obtener eterna redención. Por eso le glorificamos. Le glorificamos porque, abandonando su estado de humillación, ascendió al cielo y ahora ha tomado todo juicio en sus manos. Dice la Biblia: Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día
en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Le glorificamos, hermano, por eso. Así que, hermanos, culmino con esto. Tenemos un sumo sacerdote compasivo a la diestra de Dios. Por eso oremos, hermanos, al Señor. Con dolor, si es necesario. Sufriendo como creyentes. Pero recuerde que tenemos un sumo sacerdote compasivo a la diestra de Dios. Recuerde también que el juez justo también está sentado a la diestra de Dios. Cristo, el mismo que es el sumo sacerdote compasivo, es el mismo a quien se le dio todo juicio en su mano para administrar el juicio. Recuerde también que tenemos un escudo y salvador en Jesús. Entonces podemos en su gracia confiar todos nuestros asuntos a Él, clamándole. Y hermano, y no olvide que así como un día clamamos pidiendo protección y justicia de los enemigos, y acuérdese de esto, por favor. Y recuérdemelo si como pastor en ese caso tengo una negligencia, y recuérdemelo. Le estoy diciendo, clamemos a Dios, pidiendo protección, pidiendo vindicación de nuestros enemigos por su nombre. Y cuando el Señor nos responda en justicia, nunca nos olvidemos de alabarlo. Nunca, hermano. Porque cuando Él vindica, hermanos, mostró su justicia. Y por eso hay que alabarle. Muchas cosas las alabaremos delante del trono después. Pero otras, hermano, el Señor nos permitirá que su nombre sea vindicado ahora. Alabémoslo como hizo el salmista que cantó al nombre de Jehová Altísimo. Oremos a nuestro Señor.